¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las personas no obtiene lo que desea, incluso cuando luchan, rezan o se esfuerzan al límite? No es por falta de talento ni de oportunidades. Es porque no entienden la dinámica invisible que mueve a los demás, el engranaje secreto que determina quién avanza y quién se queda atrapado en su propia inocencia. Y si estás aquí, es porque ya sospechabas que existe algo más profundo, algo que rara vez se dice en voz alta. La astucia es la forma más honesta de poder. Si esta idea te roza de alguna manera, comenta desde dónde estás viendo esto, porque las mentes que sienten este llamado suelen tener algo en común. Nunca vuelven a ser las mismas después de entender la verdad. Maquiavelo no escribió para príncipes, escribió para quien se atreve a mirar el mundo sin el filtro de la ilusión moral. Para quien entiende que la vida no recompensa a los buenos ni castiga a los malos, sino que favorece a los lúcidos, a los que observan antes de actuar, a los que leen silencios en lugar de palabras, a los que comprenden que el poder no se toma, se reconoce, se respira y se sostiene desde adentro. Esa es la esencia que pocos captan y que muchos temen. Lo maquiavélico no es manipular, es despertar. A lo largo de esta narrativa te voy a llevar a un territorio donde la astucia deja de ser una técnica y se convierte en una forma de existir. No se trata de aprender a controlar a otros, sino de aprender a no ser controlado, a identificar el punto exacto donde la ingenuidad se disfraza de bondad y la debilidad se enrolla bajo el nombre de humildad. Es aquí donde se quiebran las viejas creencias y donde nace la mirada del estratega. Si algo de esto ya te está provocando una especie de claridad incómoda, considera suscribirte, no como un gesto hacia mí, sino como un paso hacia ti mismo. Quien entiende estos principios suele empezar a ver el mundo de otro modo, porque la verdad es simple y brutal. Nadie te enseñó a pensar. Te enseñaron a obedecer, a agradar, a evitar el conflicto, a preferir la armonía artificial antes que la autenticidad peligrosa. Pero Maquiavelo entendió algo que la mayoría no está lista para reconocer. La supervivencia no es un instinto físico, es un instinto mental. Se sobrevive cuando se entiende la naturaleza humana sin juzgarla, cuando se acepta que todos desean ser vistos, valorados, temidos o amados, y que quien reconoce ese deseo en los otros ya tiene una ventaja que pocos poseen. Este es el secreto que voy a revelarte. La astucia no es un arma, es un espejo. Refleja quién eres, qué quieres y qué temes. Y a través de ese reflejo te muestra cómo navegar en un mundo donde todos luchan por algo, aunque pretendan no hacerlo. Si estás preparado para ver ese espejo sin apartar la mirada, entonces continúa. Aquí es donde empieza tu despertar. Te voy a decir algo que nadie admite en voz alta. La mayoría de las personas no fracasan por falta de inteligencia. Fracasan porque no saben observar. Confunden movimiento con estrategia. Confunden buena intención con influencia. Confunden sinceridad con poder. Y mientras se distraen con lo accesorio, la vida les pasa por encima. Este es el punto donde el pensamiento de Maquiavelo se convierte en un arma que no hiere, sino que ilumina, porque cuando uno comprende la naturaleza humana desde la raíz, deja de sorprenderse por lo que los demás hacen y comienza a anticiparlo. Ese es el verdadero significado de la astucia. No es manipular, es prever. Es leer el mundo como si las personas fueran textos que buscan ser descifrados. Una verdad incómoda recorre silenciosamente tu interior mientras sigues estas líneas. Sabes que has sido ingenuo más veces de las que quisieras admitir. Sabes que has confiado cuando debiste dudar, que has cedido cuando debiste sostenerte, que has guardado silencio cuando debiste hablar. Y no lo hiciste por ignorancia, sino por miedo a romper la expectativa que los demás tenían de ti.
Pero esta es la primera lección maquiavélica. El mundo respeta más al que se respeta a sí mismo que al que busca aprobación. Las personas admiran la firmeza incluso cuando no están de acuerdo con ella. Y si alguna vez sentiste que te moldeaste para encajar, recuerda que nada que se deforma para agradar mantiene su forma original después. La astucia comienza cuando te haces esta pregunta sin temblar. ¿Qué parte de mí he escondido para que otros se sientan cómodos? Porque ahí está la semilla de todo poder. El que se conoce a sí mismo no se entrega al azar emocional de quienes lo rodean. Maquiavelo comprendió que la fortaleza no es una fachada, es una claridad. Y esa claridad empieza al ver tus deseos sin culpa. No hay nada noble en reprimir lo que quieres para no incomodar a quienes no se atreven a desear nada. Si sentir esto te provoca una punzada de reconocimiento, suscríbete. Aquí no se trata de crecer hacia afuera, sino hacia adentro, donde se forja la voluntad que transforma realidades. Pero entender la astucia exige reconocer algo aún más profundo. Todos los seres humanos mueven su vida por tres impulsos fundamentales: protección, validación y expansión. Y quien domina estos tres vectores puede entender cualquier comportamiento, incluso los más contradictorios. La protección se manifiesta en los miedos, en las defensas, en los ataques impulsivos. La validación surge en el deseo de ser visto, aceptado, respetado. La expansión vive en la ambición, en el impulso de lograr más, de romper límites. Cuando miras a las personas sin juzgar estos impulsos, comienzas a ver patrones donde antes veías caos. Y cuando ves patrones, ves poder. Porque el que entiende un patrón puede anticiparlo. Piensa en todas las veces en las que alguien actuó de forma inesperada. ¿Realmente fue inesperado? ¿O fuiste tú quien no quiso ver la motivación detrás del gesto? Nadie traiciona sin un motivo. Nadie miente sin una necesidad. Nadie hiere sin un miedo detrás. Y comprender esto no justifica lo que hacen, pero explica lo que son. La astucia nace de entender la motivación sin quedar atrapado en la emoción. Es como mirar un incendio sin quemarse. Observas el fuego, entiendes su dirección, reconoces su fuerza, pero no te lanzas dentro. Esta distancia interior es uno de los pilares del pensamiento maquiavélico: ver sin reaccionar, sentir sin perderse, pensar sin huir. Sin embargo, hay otra capa aún más profunda, una que pocos alcanzan porque exige enfrentarse con una verdad que puede estremecer la identidad. Tú también has manipulado alguna vez, quizás de forma sutil, disfrazándola de bondad. Tal vez exageraste un sentimiento para obtener comprensión. Tal vez suavizaste una palabra para evitar un conflicto. Tal vez omitiste un detalle para no perder la admiración de alguien. Manipular, en su origen, no es actuar con maldad, sino con intención. Y la intención es la raíz de toda acción humana. Quien niega que manipula, también niega que influye. Y quien niega que influye, renuncia a su poder. Es aquí donde la sombra se vuelve maestra. Porque mientras sigamos tratando la manipulación como un acto monstruoso, no comprenderemos su estructura interna. El verdadero estratega no manipula sin ética, manipula con conciencia. Sabe que todo gesto comunica, sabe que toda palabra mueve, sabe que todo silencio pesa. Y con esta comprensión, deja de ser títere de su entorno y comienza a dirigir la narrativa de su vida. No es controlar a otros, es no permitir que otros te controlen a ti. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que retroceden. Pero para que esta claridad ocurra, debes enfrentar un espejo que puede resultar incómodo. A lo largo de tu vida has aceptado ideas que no eran tuyas, has repetido creencias heredadas, has construido decisiones desde miedos que ni siquiera reconocías como propios. Y es aquí donde Maquiavelo se vuelve más actual que nunca.
La mente humana es moldeable, pero solo se moldea desde adentro. Cuando una persona no tiene una identidad firme, cualquier influencia externa la mueve. Pero cuando la identidad es sólida, cuando las convicciones han sido examinadas, cuando los deseos han sido aceptados, entonces nadie puede doblegarte. La astucia es el arte de saber quién eres, incluso cuando el mundo intenta decirte lo contrario. Y mientras avanzas en esta comprensión, empiezas a notar algo curioso. Cuanto más entiendes cómo funciona la naturaleza humana, menos te sorprenden los conflictos, las traiciones, los juegos de poder. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves lúcido. La lucidez es una forma de protección que no necesita violencia. Es la defensa del que ve más allá de la superficie. Cuando entiendes las motivaciones ajenas, puedes decidir si te acercas, te alejas o permaneces en silencio. Esa libertad de elección es el núcleo del poder. El verdadero poder nunca viene de dominar a otro, sino de dominar tus reacciones hacia lo que los otros hacen. ¿Te has fijado en cómo algunas personas atraen respeto sin pedirlo? No es carisma, no es suerte, es claridad. Han mirado su sombra sin miedo, han reconocido su ambición sin culpa, han entendido su fragilidad sin disfrazarla, y debido a eso, nadie puede manipularlos fácilmente. La persona que conoce su propia oscuridad deja de temer la oscuridad ajena. Quien sabe de qué es capaz puede calibrar lo que los otros son capaces de hacer. Y quien no se engaña a sí mismo jamás será engañado del todo. Si en este punto algo dentro de ti se está moviendo, no lo ignores. Significa que estás reconociendo partes de ti que habías dejado dormidas. Y reconocerlas es el primer paso para despertar la astucia. Puedes comentar desde qué país estás viendo esto si sientes este llamado interior. Las personas que despiertan esta lucidez suelen venir de lugares distintos, pero tienen un rasgo en común. Están cansadas de ser llevadas por la corriente emocional de los demás. Porque la esencia del secreto maquiavélico no es fría ni cruel, es profundamente humana. Maquiavelo entendió que toda persona busca proteger algo, mostrar algo y alcanzar algo. Y quien comprende esos tres movimientos esenciales deja de actuar por reacción y empieza a actuar por decisión. El mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un tablero donde eliges cada jugada, no para vencer a los demás, sino para dejar de perder contra ti mismo. Y ahora, mientras estas palabras continúan impregnándose en tu conciencia, empieza a surgir una nueva pregunta. ¿Cuánto de tu vida ha sido guiada por tus propias decisiones y cuánto ha sido guiado por el miedo a decepcionar, perder o fallar? La respuesta a esa pregunta no es un final, es un comienzo, porque la astucia no empieza cuando ganas, empieza cuando despiertas. Hay un instante en la vida de cada persona en el que la máscara que ha usado durante años comienza a incomodar. A algunos les aprieta, a otros les pesa, a muchos les ahoga. Y solo quienes tienen la audacia de mirar esa incomodidad de frente descubren algo esencial. Nunca fueron ellos mismos, solo interpretaron el papel que creyeron que el mundo esperaba de ellos. Ese es el precio silencioso de la ingenuidad, y también es la puerta de entrada al tipo de claridad que Maquiavelo consideraba indispensable para cualquier individuo que aspirara a comprender el poder. Porque el poder, antes de manifestarse afuera, nace adentro, en esa zona donde las emociones ya no pueden ser negadas. La mayoría nunca atraviesa esa puerta. Prefieren la comodidad de la confusión, prefieren la protección del autoengaño, aunque los esté destruyendo. Prefieren fingir que no desean lo que realmente desean, porque temen ser juzgados por sus propios anhelos. Pero aquí te digo algo sin rodeos. El que teme a su deseo se transforma en esclavo de la voluntad ajena.
Es exactamente eso lo que Maquiavelo quiso revelar cuando escribió que los hombres olvidan antes la muerte de un padre que la pérdida de un patrimonio. No se refería al dinero, se refería al deseo, al impulso profundo de proteger lo que sienten que les pertenece, y ese impulso, si no se reconoce, dirige la vida desde las sombras. Por eso, en este momento, quiero que te observes sin filtros, no como quien se juzga, sino como quien se estudia. ¿Qué es aquello que te mueve de verdad? ¿Qué es aquello que temes perder? ¿Qué es aquello que te enfurece cuando otros intentan tocarlo? El que identifica estos 3 puntos comienza a trazar el mapa de su propio poder. No se trata de moral, se trata de lucidez. Y la lucidez siempre tiene un precio, ver aquello que preferirías no ver. Si algo de esto te está abriendo un espacio dentro de ti, puedes dejar un comentario diciendo ¿desde qué ciudad estás viendo esto? No es por engajamiento. Es para que declares, aunque sea en una línea, que estás despierto a algo que antes no querías admitir. Hay una verdad que recorre silenciosamente toda criatura humana, desde reyes hasta mendigos. Todos buscan seguridad, a veces material, a veces emocional, a veces social. Pero la seguridad nunca se consigue sin estrategia. La ingenuidad promete paz, pero entrega vulnerabilidad. La claridad promete confrontación, pero entrega poder. Y quien entiende esto, deja de pedir que la vida sea suave y empieza a volverse fuerte. No fuerte como quien endurece el corazón, sino fuerte como quien deja de temer la profundidad de su propia mente. Es aquí donde la obra de Maquiavelo brilla con una luz incómoda, casi insoportable para los que prefieren la ilusión. Porque él no describió un mundo cruel, describió un mundo real. Y lo real siempre es más complejo que lo que queremos que sea. Él entendió que quien pretende ser amado por todos termina siendo útil para nadie, que quien repite verdades ajenas nunca descubre su propia dirección, y que quien evita el conflicto inevitablemente será dominado por quienes lo aceptan. Pero hay algo aún más importante. Maquiavelo sabía que el poder no se hereda, no se regala y no se compra. El poder se reconoce. Es una presencia interna, una postura, un modo de mirar la existencia. Por eso decía que un príncipe nuevo debe aprender a hacerse temer de manera que, si no logra ser amado, al menos no sea despreciado. No hablaba de tiranía, hablaba de presencia. Hablaba de ese tipo de firmeza que hace que los demás, incluso en desacuerdo, te tomen en serio, y esa presencia solo se obtiene cuando uno deja de fragmentarse para complacer a los demás. Fíjate en esto. Cada vez que alguien te pide suavizar tu postura, normalmente no es para tu beneficio, sino para su comodidad. Cada vez que alguien te señala que estás demasiado serio, demasiado intenso, demasiado decidido, normalmente no es porque estés equivocado, sino porque tu claridad amenaza sus inseguridades. Y si toda tu vida has intentado encajar en moldes ajenos, quizás este sea el momento de preguntarte cuántas partes de ti quedaron enterradas para que otros se sintieran en paz. Ahí está uno de los puntos más profundos de la astucia. La astucia no es el arte de fingir, es el arte de no traicionarte, de sostener tu verdad incluso cuando otros no la soportan, de elegir guardar silencio cuando hablar sería exponerte, de elegir hablar cuando el silencio sería renunciar a ti mismo, de entender que cada gesto tuyo comunica algo, incluso cuando crees que no comunica nada. Y aquí aparece una de las fracturas internas más dolorosas del ser humano, la tensión entre lo que quiere y lo que cree que tiene derecho a querer. Muchas personas se prohíben el deseo porque crecieron rodeadas de discursos que glorificaban el sacrificio, la renuncia, la modestia.
Les enseñaron que pedir es egoísmo, que querer es ambición peligrosa, que aspirar a algo más es ingratitud. Pero Maquiavelo nunca cayó en esa trampa moral. Él sabía que el deseo es la fuerza que mueve al mundo, no el deseo ciego, sino el deseo consciente. Y aquí está la clave. Lo que te hace fuerte no es lo que reprimes, es lo que integras. Cuando integras tu sombra, recuperas fragmentos de poder que habías perdido. Cuando admites tu ambición, recuperas energía que habías dejado en manos de otros. Cuando aceptas tu miedo, recuperas la lucidez que tu propio juicio nublaba. El poder interior no nace de ser perfecto, sino de dejar de mentirte sobre lo que eres. Esto nos lleva a un punto que transforma todo. Quien se conoce profundamente deja de buscar aprobación. Y cuando dejas de buscar aprobación, dejas de ser manipulable. Este es uno de los pilares más importantes del pensamiento maquiavélico. La manipulación no funciona sobre quien no necesita halagos ni reconocimiento. No funciona sobre quien no teme el rechazo. No funciona sobre quien ha observado sus propias heridas hasta comprenderlas. Porque quien ha mirado su dolor sin llorar, deja de temer el juicio de los demás. Recuerdas a esas personas que no logras intimidar, incluso cuando haces todo lo posible. Aquellas que permanecen calmadas mientras otros se descomponen. No es frialdad, es claridad. Son personas que han estudiado su propia psique lo suficiente como para no reaccionar desde el impulso. Ellos no luchan contra ti, luchan contra sí mismos, y quien vence su propio caos nunca será vencido por el caos ajeno. Si algo de esto te está resonando por dentro, puedes suscribirte. No porque yo quiera tu atención, sino porque este tipo de aprendizaje se profundiza con constancia. Y quienes llegan hasta aquí suelen tener la sensibilidad necesaria para seguir avanzando hacia niveles más profundos de autoconciencia. Ahora, escucha esto con atención. La astucia no consiste en pensar más rápido, sino en sentir más lento, en desacelerar tus reacciones para que tus decisiones no sean marionetas de tu miedo. La persona impulsiva siempre está en desventaja. No porque sea débil, sino porque actúa antes de entender. Y aquí está la ironía más brutal. Los impulsivos creen que son espontáneos, pero en realidad son predecibles. La astucia consiste en observar tu impulso sin obedecerlo. Eso es poder. Poder de verdad. El pensamiento maquiavélico no invita al cinismo, sino a la percepción, a ver la naturaleza humana sin decoraciones, a reconocer que todos desean algo, todos temen algo, todos esconden algo. Y el que observa esto no para juzgar, sino para comprender, se libera del drama que consume a los demás. El drama es la prisión de los que no entienden sus propias emociones, y es aquí donde surge la mayor liberación, cuando te das cuenta de que no necesitas controlar a nadie, solo necesitas controlarte a ti, tus emociones, tus impulsos, tus reacciones, tus silencios, tus palabras, tu intensidad. Esa es la esencia del estratega. Y quien domina esta esencia empieza a moverse por el mundo como si hubiera descubierto una frecuencia que los demás no oyen. Porque la astucia no te hace superior, te hace consciente, y la conciencia es el tipo de poder que no se puede arrebatar, robar ni destruir. Es un poder que no se exhibe, se irradia, y cuando empiezas a irradiarlo, los demás lo sienten incluso antes de que hables. Hay un momento en la vida en el que el ser humano se descubre dividido entre dos fuerzas que nunca dejan de luchar, la necesidad de pertenecer y la necesidad de ser. Esa fractura, invisible para la mayoría, es el verdadero núcleo de la mente humana. Y es ahí donde Maquiavelo se convierte en un espejo afilado, capaz de mostrar lo que preferimos ignorar. Porque mientras la gente intenta encajar en expectativas sociales, familiares y afectivas,
todo su poder interior se escurre entre los dedos. No por maldad, sino por miedo a existir plenamente. La pertenencia te da seguridad, pero te quita autenticidad. La autenticidad te da libertad, pero te expone. Y esta tensión no es un conflicto moral, es un conflicto existencial. Es la raíz de todo comportamiento humano. Quien la comprende empieza a ver la verdadera arquitectura del poder psicológico. Quien la evade queda atrapado en la búsqueda eterna de aprobación, siempre sediento, siempre insatisfecho, siempre vulnerable. Pocas personas aceptan mirar esta verdad de frente, porque significa reconocer que gran parte de lo que han construido no nació de su esencia, sino de su miedo, que muchas decisiones no fueron elecciones, sino refugios, que muchos vínculos no surgieron del amor, sino de la necesidad de ser vistos, y cuando esa realización llega, se siente como una ruptura interna, un temblor que abre la puerta hacia una lucidez que ya no puede deshacerse. Maquiavelo entendió que las personas actúan movidas por pasiones y que quien domina sus propias pasiones se vuelve, de inmediato, menos manipulable. ¿Por qué? Porque la pasión mal dirigida es terreno fértil para la ingenuidad. Quien ama sin conciencia entrega su poder. Quien odia sin entendimiento se destruye, quien teme sin lógica se encadena a sí mismo. Por eso, para el estratega, la pasión no es un enemigo, es una brújula, una fuente de información sobre sus propias debilidades y sobre las rutas ocultas del comportamiento ajeno. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse porque saben que la respuesta podría cambiarlo todo. ¿Hasta qué punto mis emociones me han gobernado sin mi permiso? No es fácil admitir que el impulso, la necesidad de agradar o el miedo a perder han sido, en ocasiones, los verdaderos gobernantes de nuestras decisiones. Pero admitirlo no te debilita, te libera. Porque un enemigo visible es más fácil de enfrentar que un enemigo escondido en tu propia mente. Y aquí es donde entra la parte más profunda del pensamiento maquiavélico. La gente cree que Maquiavelo habla de manipulación externa, pero en realidad habla de dominio interno. Habla del tipo de mente que se observa a sí misma como un general que estudia un territorio antes de entrar en él. Habla de la capacidad de anticiparse no solo a los actos de los demás, sino a tus propios impulsos. De esa vigilancia nace la astucia, de esa lucidez nace el poder. No se trata de frialdad, sino de claridad. Si confundes tus emociones con tu identidad, serás preso de ellas. Si entiendes tus emociones como herramientas, serás dueño de ti mismo. Y cuando eres dueño de ti mismo, nada exterior puede derrumbarte del todo. Puedes sentir dolor, pero no perderte en él. Puedes vivir una traición, pero no permitir que defina tu destino. Puedes enfrentar pérdidas sin convertirte en alguien que ya no reconoce su propio rostro. Eso es poder. Un poder silencioso, pero indestructible. Muchos creen que este tipo de fortaleza surge de una vida difícil, pero la verdad es que surge de una decisión interna, dejar de huir de lo que sientes. La gente teme la introspección porque sabe que, al mirar dentro de sí, encontrará restos de personas que ya no existen, heridas que nunca se cerraron y deseos que siempre reprimieron. Pero negar lo que está dentro no lo elimina, solo lo vuelve más fuerte en la sombra. Quien evita conocer su oscuridad termina siendo dominado por ella. Quien la mira de frente deja de tenerle miedo. La sombra no es un enemigo, es una maestra. Maquiavelo lo sabía cuando afirmaba que los hombres prefieren la tranquilidad a la libertad. La sombra te revela por qué eliges la tranquilidad, qué temes perder al elegir la libertad, qué parte de ti se ha acomodado en la mediocridad emocional por miedo al conflicto interno. Y cuando ves eso, algo cambia para siempre. Ya no puedes engañarte.
Ya no puedes fingir que no entiendes tu responsabilidad en tu propia vida. Si esto te está removiendo, puedes escribir un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto. No para llenar un espacio, sino para que afirmes un hecho simple. Estás entrando en tu propia mente con más profundidad de lo que lo has hecho antes, y ese tipo de conciencia deja rastro. Ahora quiero que observes algo que siempre ha estado frente a ti, pero que quizás nunca notaste con claridad. Las personas que más admiras no son aquellas sin miedo, sino aquellas que han aprendido a caminar con él. Lo que te atrae no es su valentía, sino su consistencia. Sientes en ellas una fuerza que no nace de agradar, sino de saber quiénes son, y esa fuerza es la diferencia entre quienes avanzan en silencio y quienes se pierden en el ruido. El ruido es para los inseguros. El silencio es para los conscientes, y aquí surge otro punto crucial de la astucia: saber cuándo actuar. La acción, en el mundo de la estrategia interna, es un lenguaje. Cada acción revela intención, incluso cuando intentas ocultarla. Por eso, quien es astuto no actúa por impulso ni por presión. Actúa cuando ha entendido el escenario. Actúa cuando el movimiento nace de una voluntad centrada, no de una emoción desbordada. Actúa cuando el silencio ya ha revelado lo que las palabras no podían. La paciencia es una de las armas más subestimadas del poder psicológico. La gente impaciente siempre revela demasiado. Revela sus miedos, sus ansias, sus fracturas emocionales. La impaciencia es transparencia involuntaria. Y en un mundo donde la mayoría quiere ser vista, la invisibilidad estratégica se convierte en ventaja. Maquiavelo habría llamado a esto prudencia, pero no una prudencia cobarde, sino una prudencia inteligente, consciente, calculada. Quien actúa solo cuando es necesario y calla cuando es sabio, inevitablemente se vuelve enigma para los demás. Y lo enigmático es respetado, no porque asuste, sino porque sugiere profundidad. Una profundidad que intimida a quienes nunca se han enfrentado a sí mismos. Y aquí está la paradoja más interesante: cuanto más te conoces, menos necesitas demostrar. Cuanto menos necesitas demostrar, más presencia tienes. Y esta presencia activa algo fascinante en los otros: su instinto de cautela. La gente teme lo que no entiende, admira lo que no puede explicar, respeta lo que no puede predecir. Y una mente que se domina a sí misma es, por definición, impredecible para todos aquellos que jamás se han observado con honestidad. No porque sea caótica, sino porque es completa. La astucia interior te vuelve completo, y la completitud te vuelve peligroso para los que se sostienen en apariencias. A partir de aquí, solo una pregunta permanece: ¿estás dispuesto a dejar morir la versión de ti que vivía para agradar y permitir que nazca la versión que vive para ser? Si la respuesta es sí, continúa. Estás entrando en un territorio donde la claridad se vuelve revolución interna, y las revoluciones internas no se detienen una vez que comienzan. Hay un punto en la vida en el que el autoconocimiento ya no es suficiente. Conocerte a ti mismo te da claridad, pero no dirección. Te da lucidez, pero no movimiento. Te da poder, pero no propósito. Y es exactamente aquí donde comienzan las verdaderas estrategias internas, aquellas que Maquiavelo entendía no como instrumentos de control externo, sino como mecanismos de autogobierno. Porque quien no sabe gobernarse, inevitablemente será gobernado. Puede creer que decide, puede creer que actúa, pero la verdad es que se mueve bajo las fuerzas invisibles de sus emociones no resueltas y de la influencia ajena que nunca ha sabido decodificar. El autogobierno es la forma más elevada de poder,
pero no se obtiene con afirmaciones vacías ni con motivación pasajera. Se obtiene con una comprensión profunda de la dinámica humana. Y esta comprensión exige enfrentar una verdad casi siempre ignorada. Las personas no actúan por lógica, actúan por necesidad. La lógica llega después, como excusa, como narrativa, como maquillaje elegante que esconde la crudeza del impulso. Maquiavelo lo sabía perfectamente, por eso decía que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, no porque sean superficiales, sino porque buscan señales que les revelen seguridad o amenaza. Cuando entiendes esto, algo cambia en la forma en que miras al mundo. Las personas dejan de parecer incoherentes y comienzan a parecer predecibles. El que grita no está fuerte, está inseguro. El que insiste demasiado no está convencido, está desesperado. El que manipula sin sutileza no está calculando, está intentando sobrevivir. Y el que aparenta frialdad extrema no está en control, está escondiendo una fragilidad que teme que alguien pueda ver. Esta lectura no te vuelve cruel, te vuelve lúcido, te muestra que la conducta humana no es un misterio insondable, sino un lenguaje que pocos aprenden a leer. Pero para dominar este lenguaje debes comprender algo fundamental. El mundo se mueve por percepciones, no por verdades. La verdad tiene poca influencia si no controla la percepción. Por eso, el que domina su presencia, domina su entorno. La presencia no tiene que ver con volumen, con fuerza bruta ni con superioridad explícita. Tiene que ver con la forma en que ocupas el espacio emocional de los demás. La presencia es la intensidad con la que existes. Y esta intensidad puede ser silenciosa, pero poderosa. Fíjate en cómo actúan aquellos que tienen presencia real. No explican demasiado. No argumentan sin necesidad. No buscan ser validados por todos. No muestran todo lo que piensan. No reaccionan al primer estímulo. Hay una calma inquietante en ellos. Una calma que no nace de la indiferencia, sino del control interno. Esa calma genera respeto, incluso en quienes no están de acuerdo con ellos, porque la calma es el signo de una mente cuya energía no está dispersa. Y una mente concentrada es siempre una mente poderosa. Esta es una de las enseñanzas maquiavélicas más ignoradas. La sutileza es más poderosa que la intensidad. La mente que grita revela carencia. La mente que observa revela estrategia. La mente que espera revela dominio, y la mente que elige su momento revela sabiduría. La observación es la madre de la astucia, la espera es la madre de la estrategia, y la acción precisa es la madre del poder. Pero para alcanzar este nivel, debes romper un hábito profundamente arraigado, el hábito de reaccionar. Las personas reaccionan porque se sienten amenazadas, reaccionan porque necesitan demostrar algo, reaccionan porque temen perder. Reaccionan porque han sido entrenadas para asociar velocidad con inteligencia, pero la velocidad emocional es enemiga de la lucidez, y Maquiavelo lo sabía cuando aconsejaba que el príncipe debía ser a la vez zorra y león. No porque necesitara astucia y fuerza, sino porque necesitaba discernimiento y presencia. El discernimiento para saber cuándo avanzar. La presencia para que su avance tuviera impacto. Mira tu vida actual. Pregúntate cuántas decisiones tomaste por impulso y cuántas por estrategia. ¿Cuántas conversaciones entraste por necesidad de demostrar algo que no debías demostrar? ¿Cuántos silencios rompiste cuando era el silencio el que te protegía? El impulso es enemigo del poder porque expone lo que deberías guardar y guarda lo que deberías mostrar. La estrategia, en cambio, es elegir con conciencia, elegir con propósito, elegir con precisión. Y aquí entramos en un terreno donde muchos se pierden, la influencia.
La influencia no es manipular al otro, es entender cómo funciona su mundo interior. No para aprovecharlo, sino para no ser arrastrado por él. Porque quien vive en el caos emocional, contagia caos. Quien vive en la claridad, contagia calma. Quien vive en la estrategia, contagia respeto. Y tú decides a cuál de estos mundos perteneces. La clave para influir, desde la perspectiva más pura del pensamiento maquiavélico, es comprender que toda persona tiene un punto vulnerable. Y ese punto no es vergonzoso, es humano. Ese punto vulnerable es el deseo que esconde, el miedo que calla y la ambición que niega. Cuando entiendes cuál de esos tres domina a alguien, entiendes cómo se mueve. Y cuando entiendes cómo se mueve, ya no necesitas manipularlo. Solo necesitas actuar desde tu centro, y eso basta. Las personas alineadas son difíciles de manipular. Las personas dispersas son fáciles de controlar. ¿Cuál de las dos estás siendo ahora? La respuesta no se encuentra en lo que dices, sino en cómo reaccionas ante los demás. Si te dejas arrastrar por emociones ajenas, estás disperso. Si te mantienes en tu eje, estás alineado. La alineación es una forma de poder que no necesita teatralidad. Es silenciosa, pero magnética. Quien está alineado no necesita imponerse. Su sola existencia impone una vibración que los demás perciben. Si esta idea te resuena, puedes dejar un comentario diciendo, ¿desde qué país estás viendo esto? No es por estadística. Es para que afirmes, aunque sea en una frase, que estás entrando en un espacio de comprensión que pocas personas alcanzan conscientemente. Ahora viene una de las partes más delicadas del camino maquiavélico. Comprender el valor del misterio. El misterio no es ocultar información, es proteger energía. El misterio no es guardar secretos, es elegir a quién le entregas acceso a tus pensamientos. En un mundo donde todos hablan, el que sabe callar domina. En un mundo donde todos comparten, el que selecciona se vuelve enigma. Y lo enigmático no llama la atención por artificio, sino por profundidad. El misterio no consiste en crear distancia emocional, sino en no permitir que cualquiera ingrese a tu mundo interno. No toda mirada merece un acceso, no toda pregunta merece una respuesta, no toda provocación merece una reacción. Esto no es arrogancia, es sabiduría. Es seleccionar cuidadosamente quién se ha ganado el derecho a entrar en tus espacios internos, porque tu mente es un territorio sagrado, y el territorio sagrado no se abre sin estrategia. Maquiavelo entendió que quien entrega demasiado pierde respeto, quien muestra demasiado se vuelve predecible, y lo predecible no inspira cuidado, inspira confianza excesiva. Y la confianza excesiva es una invitación a la manipulación. Por eso, el misterio es una forma de defensa, una que no hiere, pero protege, una que no destruye, pero delimita, una que no muestra fuerza, pero la sugiere. Cuando te conviertes en alguien que ya no necesita explicar sus movimientos, los demás empiezan a estudiarte, y cuando te estudian, pierden ventaja. Porque quien observa no actúa, y quien actúa mientras el otro observa, se adelanta. Esta es una de las herramientas más elegantes del poder psicológico, la ventaja silenciosa, la ventaja que no se anuncia, la ventaja que se respira. Y aquí llegamos a la esencia del bloque 4, la construcción del yo estratégico. El yo estratégico no es falso, es consciente, no es frío, es selectivo, no es distante, es profundo, y tu profundidad es tu escudo, tu claridad es tu espada, tu presencia es tu territorio. Y cuando comprendes esto, algo cambia en tu forma de relacionarte con el mundo. Ya no buscas ser entendido, buscas ser efectivo. Ya no buscas ser querido, buscas ser auténtico. Ya no buscas ser aceptado, buscas ser completo. Porque la astucia, en su forma más elevada, no es juego, es identidad.
Hay un punto en el camino de la astucia en el que la mente deja de enfocarse únicamente en sí misma y comienza a observar con precisión quirúrgica el comportamiento de los demás. No desde el juicio, sino desde la claridad. No para controlar, sino para comprender. Y cuando este punto llega, lo que antes parecía caótico empieza a organizarse en patrones, patrones que revelan la estructura emocional del mundo, patrones que Maquiavelo identificó con una lucidez que incomodó a quienes preferían vivir en la ilusión de que todos son buenos, coherentes y previsibles. La verdad es más cruda y más útil. Las personas son predecibles porque sus emociones son predecibles. La ambición se disfraza de generosidad. El miedo se disfraza de prudencia. El deseo de control se disfraza de consejo. Y la inseguridad se disfraza de arrogancia. Lo que llamamos personalidad no es más que la suma de todas estas máscaras. La tarea del estratega interno es ver detrás de la máscara sin arrancarla. Porque arrancarla sería un acto de fuerza, verla sería un acto de poder. Y aquí surge una habilidad que pocos desarrollan conscientemente: la lectura del subtexto. La mayoría escucha palabras, la minoría escucha intenciones. La élite silenciosa escucha lo que alguien no dijo, porque lo no dicho es siempre más verdadero que lo dicho. Las palabras pueden mentir, pero las omisiones no. Las omisiones revelan miedo, culpa, deseo, conflicto interno. Maquiavelo entendía esto profundamente cuando explicaba que los hombres siempre justifican sus acciones con palabras nobles, pero actúan movidos por motivos menos gloriosos. No porque sean malvados, sino porque son humanos. El que aprende a escuchar el subtexto se vuelve inmune a la manipulación, porque ya no se deja engañar por el tono, por la narrativa, por la caridad envenenada, ni por la dulzura estratégica. Reconoce el vacío detrás de un elogio, la tensión detrás de un consejo, la rivalidad detrás de una sonrisa. No necesita confrontar nada, solo necesita ver. Y ver es suficiente. Ver es lo que te permite decidir con quién avanzar, con quién mantener distancia y a quién abrirle tus puertas internas. Muchos creen que la astucia se trata de hablar bien, pero la verdad es que se trata de escuchar mejor. El que escucha domina, porque quien escucha detecta, y quien detecta elige. Y elegir es una forma de poder. La persona impulsiva responde sin escuchar. La persona insegura escucha para agradar. La persona estratégica escucha para comprender. Y quien comprende se adelanta. No un paso, varios pasos, pero hay un nivel aún más profundo en esta observación: el estudio de la fragilidad humana. Toda persona tiene una grieta interna, un temor ancestral, una herida no cerrada, una ambición secreta o una vergüenza enterrada, y no hay que explotarla, hay que entenderla. Porque quien comprende la fragilidad de los otros no se deja intimidar por sus defensas. Las defensas exageradas solo revelan cuán frágil es la estructura interna que intentan proteger. Y una vez que ves esto, ya no reaccionas con miedo ante la agresividad, ni con culpa ante la tristeza ajena, ni con urgencia ante la manipulación emocional. La mente que domina su percepción se vuelve un territorio imposible de invadir. En este punto del camino maquiavélico, algo sutil comienza a ocurrir contigo. Aquello que antes te irritaba empieza a parecerte predecible. Aquello que antes te hería empieza a parecerte evidente. Aquello que antes te confundía empieza a parecerte lógico. Esto no es cinismo, es claridad. Es la transición de una vida emocionalmente reactiva a una vida emocionalmente lúcida. Y sin embargo, existe un peligro silencioso en esta lucidez. Un peligro que debes reconocer
para no convertir tu propio poder en trampa. Cuando comienzas a comprender a los demás con demasiada facilidad, puedes caer en la tentación de creer que estás por encima de ellos. Pero la soberbia es la derrota disfrazada de victoria. Y Maquiavelo lo sabía cuando advertía que el príncipe debe ser prudente en su autopercepción, porque el exceso de confianza invita al desastre. El estratega verdadero no se cree superior, se cree consciente, y la conciencia no necesita pedestal. El poder psicológico no consiste en mirar hacia abajo, sino en mirar hacia adentro. No consiste en controlar, sino en elegir. No consiste en ganar debates, sino en dominar silencios. El silencio es una de las herramientas más poderosas que tienes. Un silencio bien colocado puede hacer que alguien revele lo que quería esconder. Un silencio bien mantenido puede hacer que alguien se exponga intentando llenar el vacío. Y un silencio inteligente puede hacer que alguien reconsidere sus intenciones. El silencio no es ausencia de voz, es presencia sin ruido. Esto nos lleva a una noción clave, la energía. La energía humana es perceptible incluso para quienes no creen en ella. La sientes en la postura, en el tono, en la mirada, en el ritmo de la respiración, en la calma o inquietud que produce la presencia del otro. Las personas que no dominan su propio mundo interno irradian ansiedad, necesidad, urgencia o tensión. Las personas que se dominan irradian claridad, firmeza, tranquilidad y profundidad. La energía es información, y el estratega sabe leerla. La energía no miente, la boca puede adornar, la mente puede justificar, pero la energía siempre revela. ¿Y qué revela? El nivel de conciencia de una persona, el nivel de coherencia entre lo que siente y lo que dice, el nivel de control emocional que tiene, la fuerza de su identidad, la estabilidad de su propósito. Cuando ves la energía, ya no necesitas explicaciones. La persona se explica sola. En este punto quiero que observes algo profundo. La gente sigue a quienes parecen saber hacia dónde van, incluso cuando no dicen nada, incluso cuando no ordenan nada, incluso cuando no piden nada. El liderazgo real no es un mandato, es una vibración que dice sé quién soy, y esa vibración por sí sola organiza a los demás. Esto no es misticismo, es psicología básica. El humano busca estabilidad, y quien irradia estabilidad se vuelve referencia. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya estás empezando a sentir este cambio dentro de ti. Un cambio sutil, pero profundo. Como si algo estuviera recolocándose en silencio, como si tus percepciones estuvieran alineándose de una forma que antes no era posible. Y si sientes ese movimiento interior, puedes escribir en los comentarios desde qué país estás viendo esto. No para ser visto, sino para afirmarte. El autoconocimiento se profundiza cuando es declarado. Ahora entremos en una de las herramientas más refinadas del pensamiento maquiavélico, el control del ritmo. El ritmo emocional de una interacción determina quién dirige y quién sigue. La mayoría acelera, la minoría desacelera, y quien desacelera controla el clima emocional. Si alguien viene con prisa emocional, tú bajas la velocidad. Si alguien quiere presionarte, tú tomas aire. Si alguien quiere empujarte a reaccionar, tú observas. La paciencia estratégica agota al impulsivo. La calma estratégica desnuda al manipulador. La neutralidad estratégica desarma al agresivo. El control del ritmo es poder psicológico, un poder silencioso, casi invisible, pero devastadoramente eficaz. Esto no es manipulación, es autorregulación. Cuando controlas tu ritmo interno, el ritmo externo se ajusta inevitablemente. Los demás sienten que no pueden arrastrarte, presionarte, apresurarte ni desestabilizarte. Y cuando sienten eso,
te respetan, sino por amor, por cautela. Y ahora llegamos a la transición esencial de este bloque, comprender que la influencia real no consiste en forzar, sino en inspirar. El manipulador fuerza emociones ajenas para obtener algo. El estratega inspira reflexiones ajenas para que el otro llegue por sí mismo. El manipulador se desgasta, el estratega se nutre, el manipulador necesita controlar, el estratega necesita comprender. La diferencia es abismal. Maquiavelo nunca defendió la manipulación vacía, defendió la lectura humana, defendió la previsión. Defendió la prudencia, defendió la claridad interna que hace que el mundo inevitablemente te tome en serio. La influencia silenciosa es, al final de todo, la forma más elevada de poder, porque no necesita gritar, no necesita seducir, no necesita imponerse, solo necesita ser sólida, y la solidez, en este nivel, ya no es un acto, es una identidad. Hay una etapa final en el camino de la astucia, en la que ya no necesitas estudiar a los demás, porque has descubierto algo aún más poderoso: la estructura del destino humano. No el destino como idea mística o predeterminada, sino como la consecuencia inevitable de la forma en que cada individuo maneja su conciencia, su carácter y su estrategia interna. Todos terminan exactamente donde su nivel de lucidez los llevó. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar culpables, dejas de justificar tu pasado, dejas de lamentar tus decisiones. Comprendes que cada movimiento, incluso los que no sabías que eran estratégicos, formó el mapa de lo que eres ahora. Maquiavelo no pretendía enseñarle a la gente a ganar, sino a evitar perder por ingenuidad. Y esa diferencia es colosal. Ganar puede ser resultado del azar, pero no perder nunca es resultado de la lucidez. Y la lucidez es el arma que la mayoría no sabe que tiene. La mente astuta no necesita agresión, porque ve demasiado. No necesita competir, porque comprende demasiado. No necesita demostrar, porque se conoce demasiado. Y cuando la mente se conoce, el destino deja de sentirse como un accidente y empieza a sentirse como una construcción. Muchos creen que la vida los llevó a donde están, pero la vida no lleva a nadie. La vida solo responde. Responde al nivel de conciencia que tienes. Responde al nivel de claridad con el que decides. Responde a la fuerza con la que sostienes tus límites. Responde a la profundidad con la que te entiendes. Y responde, sobre todo, a la forma en que tratas tu propio poder interno. El poder interno no es un fuego que se enciende una vez y arde para siempre. Es una llama que debes proteger de los vientos externos, de tus miedos, de tus dudas, de tus viejos hábitos que intentan arrastrarte de nuevo hacia la versión de ti que ya no existe. Cuando comprendes esto, el destino deja de parecer algo lejano. Empieza a sentirse como un campo que puedes moldear, no por control desprendido, sino por coherencia interna. La coherencia es el verdadero oro psicológico del ser humano. La mayoría vive dividida entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esa fractura interna crea un destino errático, lleno de contradicciones. Pero cuando tus intenciones, tus palabras y tus actos se alinean, incluso si nadie más entiende tu dirección, el camino se abre, porque el mundo se organiza alrededor de quienes se han organizado por dentro. Maquiavelo sabía que el carácter es la raíz de todo. No el carácter social, sino el carácter interno, esa fuerza invisible que define cómo respondes al dolor, al deseo, al conflicto, a la pérdida, a la oportunidad. El carácter no se construye con frases motivacionales, sino con decisiones silenciosas que casi nadie ve. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, construyes carácter.
Cada vez que eliges observar en lugar de atacar, construyes carácter. Cada vez que eliges sostener tu límite aunque incomode, construyes carácter. Cada vez que eliges tu verdad por encima del confort ajeno, construyes carácter. El carácter es la forma más profunda de astucia, porque moldea tu destino desde dentro. Y aquí ocurre algo que pocas personas han experimentado conscientemente. Cuando tu carácter se fortalece, tus relaciones cambian, tu entorno cambia, tus oportunidades cambian, tu energía cambia. No porque el mundo se vuelva mágico, sino porque te vuelves imposible de ignorar. La gente siente cuando alguien se conoce, lo siente incluso desde la distancia, y cuando lo siente, cambia la forma en que te mira, en que te habla, en que te trata. Pero hay un aspecto aún más profundo del destino que Maquiavelo insinuaba: la voluntad. La voluntad no es fuerza bruta, es persistencia emocional. Es la capacidad de sostener un propósito incluso cuando no recibes aplausos, apoyo ni comprensión. Es seguir moviéndote en la dirección que tu conciencia ya entendió, incluso cuando tu entorno te invita a rendirte. La voluntad es la herramienta del estratega, no la velocidad, no la intensidad, la voluntad. Quien persiste sin perder claridad, inevitablemente llega a un territorio donde los demás se cansaron antes de tiempo. Sin embargo, incluso la voluntad debe estar guiada por una visión, y la visión es lo que diferencia al que improvisa del que construye. La visión no es un sueño. Es la capacidad de ver lo que aún no existe, pero ya está formándose dentro de ti. Es mirar tu futuro con la misma nitidez con la que miras tu pasado. Es tratar el mañana como si ya estuviera escrito en tu carácter. La visión no se imagina, se reconoce. Si has sentido en algún momento de tu vida que estabas destinado a algo mayor, no era arrogancia, era memoria. La memoria de quien ya sospecha que su camino no es el camino promedio, que su forma de sentir, pensar y percibir el mundo no es casual, que todo su dolor tuvo un propósito, que toda su confusión lo llevó a esta lucidez, y si esta frase te sacude por dentro, suscríbete. No porque yo lo diga, sino porque estás entrando en una frecuencia mental donde tu destino empieza a reorganizarse con cada comprensión que integras. Ahora observa algo crucial. Hay personas que avanzan sin empujar nada. No fuerzan puertas, no suplican atención, no mendigan reconocimiento. Simplemente caminan en su eje, y su presencia reorganiza el ambiente. Esto es poder. Poder sin violencia, poder sin gritos, poder sin exageraciones. Poder que se respira. Esa es la forma de poder que Maquiavelo admiraba, no la tiranía, no la dominación vacía, sino la capacidad de sostener un propósito sin perder la conciencia de la naturaleza humana. La persona que comprende la naturaleza humana ya no se sorprende, y quien no se sorprende ya no reacciona, y quien no reacciona se vuelve dueño de sí mismo. Y quien es dueño de sí mismo ya está muy por encima del conflicto común. Este tipo de mente se vuelve un faro, no porque ilumine a otros, sino porque ilumina su propio camino. Los demás simplemente siguen la claridad porque están cansados de su propia confusión. Ser faro no es un acto heroico, es un acto de autenticidad. La autenticidad es un imán. Quien se atreve a ser auténtico en un mundo de máscaras, inevitablemente irradia poder. Y aquí llegamos al final de este trayecto filosófico interno. La verdadera astucia no es esconder tus intenciones, sino entenderlas. No es manipular a los demás, sino evitar que los demás te desvíen. No es jugar con la mente ajena, sino sostener la tuya. No es conquistar territorios externos, sino dominar tu territorio interno. El único territorio que te pertenece, el único que define tu destino.
Porque al final, el secreto maquiavélico más profundo es este: el poder real es la capacidad de mantenerte consciente en un mundo que vive dormido, y quien está consciente ya controla más de lo que parece. Controla su energía, su presencia, su intención, su ritmo, su dirección. Y cuando controlas eso, el destino deja de ser una sombra incierta y se convierte en un horizonte que eliges cada día. Si has llegado hasta aquí, no eres espectador, eres parte de este despertar, y el despertar siempre marca un antes y un después en la vida de quien lo experimenta. Este no es el final, es el comienzo de una identidad más profunda, más sólida y más estratégica que nunca.